Hola chicos, vamos a ver la unidad número 4, operaciones con sólidos y fluidos. Dentro de esta unidad veremos las distintas operaciones unitarias, las principales que involucran la interacción de sólido y el fluido. Fluido puede ser tanto líquido como gas. Dentro de estas operaciones tenemos filtración, sedimentación, flotación, agitación y mezcla, centrifugación y fluidización. Las vamos a ir desarrollando a lo largo de la unidad. Bien, comencemos con filtración. ¿En qué consiste filtrar? Es separar partículas sólidas que se encuentran en un fluido, haciendo pasar este fluido a través de un medio filtrante, en donde se depositan los sólidos. Estos sólidos pueden quedar retenidos dentro del medio filtrante o sobre el mismo. La corriente de interés puede ser los sólidos en sí, el fluido o ambas corrientes, como por ejemplo en el tratamiento de efluentes residuales, es decir, aquellas sustancias efluentes también hace referencia a fluidos, sustancias gaseosas o líquidas que se retiran. En el caso de, por ejemplo, que este efluente contenga algún residuo peligroso, es de interés tanto el fluido ya tratado, que es el que va a destinarse a algún medio de recepción, como puede ser por ejemplo un río o un pozo absorbente, y los sólidos retenidos porque serían sólidos peligrosos. En ese caso, la operación de filtración contempla el uso de las dos sustancias. Normalmente se trata del uso de las dos sustancias, dado que o se pueden reprocesar, por ejemplo, luego de una fermentación, el residuo que queda como sólido puede ser utilizado para alimentos de otros animales, por ejemplo. En esos casos siempre se busca darle un valor agregado al sólido filtrado. Seguramente habrán tenido alguna experiencia ya con algún filtro en laboratorio, y si no, siempre en casa también podemos tener alguna vinculación con un filtro, como por ejemplo un filtro filtrando de café o un saquito de té está haciendo un filtro también. Modo de operación. En función de lo que se desee, del fluido que estemos hablando, consideramos las distintas formas en las que lo podemos separar. Necesitamos un medio de impulsión, que es el que nos va a generar esa diferencia de presión que nos va a permitir filtrar. En el caso, por ejemplo, que tengamos que retirar sólidos de un líquido, podemos hablar de columna de líquido ayudada por la gravedad, como vimos en la unidad de presión, o podríamos impulsar esa presión a través de una bomba o a través de un soplante en el caso que consideremos gases. Podemos clasificar los filtros, como dije inicialmente, en filtros clarificadores, donde el sólido queda retenido en el interior del filtro, usado normalmente para gases, o un filtro torta, el cual está pensado para separar grandes cantidades de sólido, y la torta o lodo queda sobre la superficie del filtro, y normalmente quien comienza a hacer un buen filtrado es dicha torta. Ejemplos de estos filtros clarificadores podremos hablar de filtro de ósmosis inversas o filtros para gases, y de filtros de torta podríamos hablar de filtros bolsas, marcos y placas y rotatorios. Un filtro clarificador lo que realiza, como les comentaba, es retener las partículas sólidas, como vemos en este diagrama, en el filtro, en el espesor del filtro. Suelen ser filtros profundos, de lecho profundo también llamados, en el cuales a través de fuerzas superficiales e intersticiales se retienen los sólidos dentro del filtro. Está pensado, está diseñado para pequeñas cantidades de sólidos, como por ejemplo son los filtros que purifican el aire que ingresa al motor de combustión de un auto. Por ejemplo, este es un filtro limpio y este es un filtro sucio. Estos filtros son clarificadores, dado que el aire tiene partículas en suspensión, pero no una cantidad demasiado grande, sino que lo que se procesan grandes caudales de aire, en este caso, con poca cantidad de sólidos, y los mismos quedan retenidos en el interior de los filtros clarificadores.
Este tipo de filtro puede ser empleado tanto para una relación sólido-gas, es decir, retienen los sólidos que vienen en un fluido gaseoso, o pueden retener sólidos que vienen en un fluido líquido, como por ejemplo un ultrafiltro, el cual en un medio líquido lo que realiza, por ejemplo, es concentrar proteínas en productos de quesería. Para poder concentrar proteínas, las aberturas deben ser extremadamente pequeñas, que permiten el pasaje del clarificado o del agua simplemente, y retengan aquellas proteínas que se encuentran en suspensión o solución. Eh, por eso las aberturas de las membranas son extremadamente pequeñas, y para poder pasar por esas perforaciones, esas aberturas tan diminutas, se necesitan presiones altas. Por eso normalmente hablamos de 5 a 10 atmósferas que trabajan estos filtros, es decir, requieren bombas de alta potencia para poder pasar el líquido a través de estas membranas, como es en caso de la osmosis inversa también. Un proceso osmótico se da a través de un tabique o una membrana semipermeable, en donde dos sustancias se colocan con distintas concentraciones, y la membrana permite el paso de una de ellas, y la diferencia de concentración es la que genera una diferencia de presión. Esta diferencia se la conoce como presión osmótica. El filtro de osmosis inversa lo que realiza es aplicar una presión superior a esta presión osmótica, con lo cual se genera el efecto inverso, y el fluido pasa a través de la membrana y los sólidos disueltos quedan retenidos atrás. Un filtro de osmosis inversa es capaz de lograr agua, lo que se denomina agua destilada, ¿sí? La agua destilada es simplemente agua, H2O, sin sustancias disueltas, es decir, uno cuando saca agua de un río, o la que nos llega acá por aguas cordobesas, tiene en solución muchos minerales, dado que el agua es el disolvente universal y está disolviendo constantemente en contacto con la tierra minerales, los cuales constituyen sodio, litio, calcio, magnesio, sulfatos y todas las montón de sustancias que provienen de esta solubilidad con el contacto de las rocas. Es decir, que es más, nuestro cuerpo necesita de esos minerales ingeridos por el agua, pero muchos procesos químicos requieren como medio solamente agua, sin estos minerales, porque estos minerales podrían ser algún impedimento. Por ejemplo, el agua para hacerla potable se somete a un proceso de cloración. Muchos procesos son sensibles a esta cloración y es necesario retirarla. El cloro se retira con carbón activado, como ya vimos, pero después de ese carbón activado necesitamos continuar retirando algunos minerales, y se puede realizar mediante una osmosis inversa o mediante un intercambio iónico de resinas, que ese es otro capítulo. En fin, lo que hace este equipo es retirar todas aquellas sales disueltas, todos aquellos elementos extraños que no sean hidrógeno y oxígeno, que estén compuestos que sean esa interacción con el agua, ¿sí? H2O. Para ello, la abertura de la membrana solamente permite el paso de estas moléculas, y no así el de sólido de partículas de mayor tamaño, como sería, por ejemplo, sodio, calcio. Y el producto final es simplemente agua pura, por decirlo así, lo que se denomina agua desmineralizada o desionizada, o también se la suele llamar agua destilada. Todos esos mismos nombres son para lo mismo. Acá, por ejemplo, ven estos dos filtros cartuchos, que lo que hacen es preparar el agua, eliminarle, por ejemplo, un filtro de estos podría ser un filtro clarificador, el cual está buscando eliminar partículas en suspensión que pueden haber pasado una etapa posterior, para proteger las membranas. Las membranas son estas que vemos acá horizontales, ¿sí? Son membranas con cierta profundidad, de aberturas muy finas, como vimos recién. Esto que ven acá son rotámetros, es decir, son medidores de caudal. Uno indica el agua que ingresa, la cantidad de agua que ingresa; el otro indica la cantidad de producto, y el otro la cantidad de rechazo. Porque al pasar el agua que ingresa
Por la membrana aparte es la que se desmineraliza, se le retiran los iones, y en la otra, en la parte del rechazo, es el agua que quedó concentrada en esos iones. Esta es una bomba vertical, la cual produce gran presión y es la que requiere este tipo de filtros, ¿sí? Por esa oposición, esa resistencia que ofrece el filtro. Un filtro de torta, recién veíamos filtro clarificador. Este es otro tipo de filtro, el cual retiene los sólidos sobre la superficie. Acá ven estas esferas, estas pelotitas que vemos acá, serían los sólidos que se encuentran sobre la superficie. Es necesario en este caso retirar con cierta frecuencia la torta formada. Inicialmente, partes de estos sólidos pasan a través de la membrana hasta que se genera la torta, y luego el filtrado se produce a través de la torta. Es decir, por ejemplo, esta partícula quedó retenida acá porque la retuvo la torta, no el medio filtrante. Pero la torta a su vez estuvo retenida por el medio filtrante. Es decir, es como un proceso en secuencia. El conjunto es el que filtra, pero cuando esta torta comienza a elevarse en espesor, es necesario retirar parte de ella o retirarla completa y volver a iniciar el proceso de filtrado. Por ejemplo, un filtro de café estaría cumpliendo una filtración de tipo torta, porque el café queda retenido sobre el filtro. Incluso ustedes, si pudieran analizar el primer chorro de café que sale cuando comienzan a filtrar, van a ver que tiene ciertas partículas en suspensión, y a medida que se va acumulando esa torta, el clarificado que sale es es más limpio, ¿sí? De menor cantidad de sólidos en suspensión, que son esos pequeños granitos molidos que pasaron a través del filtro, pero no pasan a través de la torta, entonces se produce un mejor filtrado. Un tipo de filtro torta es un filtro prensa, el cual consiste en marcos y placas, que son estas que vemos acá, de modo, estas cuadradas, en las cuales una tela filtrante es la que está permitiendo que el sólido quede retenido dentro de estos marcos y placas. Se carga el equipo y se lo comprime con este tornillo para poder retirar todo el clarificado. Luego que se lo comprime, se lo descomprime y los sólidos caen a través en la parte inferior del equipo, ¿sí? Cuando se descomprime. Les voy a dejar un video para que vean el modo de funcionamiento. En este caso, por ejemplo, acá vemos los distintos marcos y placas en donde el líquido, la mezcla con sólidos, ingresa por la parte interior, los sólidos quedan retenidos entre los marcos, y a través del medio filtrante pasa el líquido y es retirado por otro extremo del producto. Las ventajas de estos filtros es que pueden operar a grandes presiones, producen una buena calidad de filtración, son muy versátiles, es decir, pueden tolerar variaciones en la calidad del líquido, si el líquido viene con más o menos sólidos, y no poseen un gran coste de inversión. Las desventajas es que requiere una mano de obra calificada y que lo esté continuamente operando. No es un filtro continuo, porque justamente esta operación de carga, compresión y descarga es la que lo clasifica como discontinuo, como por lotes, como habíamos visto antes. Acá tenemos otra imagen del filtro y se usa mucho en la industria azucarera, vinícola y en las cervecerías. Un filtro de tambor rotatorio sería otro filtro, el cual vemos acá, que va girando a muy bajas velocidades, y la suspensión de sólido y líquido se encuentra aquí debajo, y por una succión que realiza el filtro, este es adherido a las paredes y durante su giro se puede incluso lavar y luego se lo retira con una cuchilla. Acá vemos un esquema de cómo funciona. ¿Ven? Esta es la suspensión, esto es una aireación, lo cual permite que esta mezcla de sólidos y líquidos se mantenga en suspensión, mientras el
el filtro va girando, ¿sí? Gira en este caso en sentido horario, ¿ven? Esta partícula, esta parte roja, acá dicen cake, cake es torta, es la torta esta que se genera. Y fíjense que el amarillo es vacuum on, o sea que está activado un sistema de vacío, lo cual es la que realiza esta succión y permite que los sólidos se adhieran a esta superficie. Este borde gris que vemos en una circunferencia aquí es justamente el medio filtrante en el cual quedan retenidos los sólidos y a causa de este vacío el líquido pasa a través de estos canales y es direccionado por el centro y se retira en otro lugar. Este filtro va girando, o sea, acá se engrosa la torta y a partir de acá se continúa retirando el líquido de la misma. Incluso esta es una etapa de lavado, cake washing, en el cual se le agrega agua y permite que los barros se encuentren más limpios, es decir, se termina de retirar las aguas madres en contacto con estos barros. El equipo sigue girando, continúa esta etapa de succión para terminar de retirar el agua del lavado y finalmente vemos que cambia del amarillo al azul. El azul es air blow, o sea, se inyecta aire justamente para tratar de despegar la torta del filtro y hay una cuchilla que es la cual se la va retirando desde la superficie. Se retira, se corta el vacío, un vacuum off, y vuelve a iniciarse el proceso mientras esto va girando. Ventajas: es un proceso continuo, como ven, esto gira constantemente, entonces no se requiere de esta operación de carga, proceso, descarga. Es bastante usado también y sirve principalmente para sólidos gruesos. Bien, medios filtrantes. ¿Con qué filtramos? ¿Sí? ¿Con qué filtramos? Tiene que tener ciertos requerimientos y esos requerimientos van a depender del tipo de proceso al cual esté sometido. Necesitamos obviamente que retenga los sólidos que queremos sacar del fluido, si no, no tiene sentido. También que no se obstruya, es decir, por ejemplo, tiene que retener los sólidos, pero no tiene que ser demasiado pequeña la abertura, porque si es demasiado pequeña, no va a permitir ni siquiera el paso del líquido, o el líquido le va a costar mucho, se necesita mucha presión para hacerlo pasar y se obstruye y no permite el paso. Entonces tiene que ser de la malla justa, el diámetro de las aberturas estas del medio filtrante para que sea realmente efectivo. Tampoco puede ser muy grande porque deja pasar demasiado sólido. Es decir, lo llevamos a un ejemplo casero. Si nosotros queremos filtrar un café y le ponemos una tela demasiado fina, va a tardar muchísimo en filtrarse el líquido del café. Y sin embargo, si le ponemos una tela demasiado gruesa, va a pasar mucha borra, mucho café triturado que no queremos después para el café final, ¿sí? Resistencia. Esto es en el caso de que el fluido en el cual requerimos retirar los sólidos sea corrosivo. Entonces, tiene que ser químicamente resistente, ¿sí? Es decir, si nosotros queremos retirar una sustancia que pueda tener un porcentaje de ácido sulfúrico o algún ácido cítrico, bueno, el ácido cítrico es un ácido débil, pero algún ácido fuerte por alguna operación, no podríamos aplicar algodón, por ejemplo, porque no tiene una resistencia química. Además, tiene que tener una resistencia física, una resistencia estructural para soportar las condiciones del proceso. Y esto ya tiene que ver con las presiones a las cuales está sometido el sistema. Otra característica que debe tener el medio filtrante es que sea de fácil limpieza, que podamos retirar la torta fácilmente. Y en lo posible que el costo sea el menor posible, es decir, no excesivamente caro, porque por ejemplo un filtro de titanio cumpliría una resistencia química y física, pero si realmente no es necesario, el titanio es extremadamente caro. Entonces deberíamos buscar, por ejemplo, acero inoxidable, o si cumple los requisitos, o incluso acero común si también cumple los requisitos, ¿sí? Eso depende particularmente del proceso. ¿Qué materiales podemos encontrar en estos medios filtrantes? Les mencionaba recién, telas que pueden ser de lona, lana incluso, acero inoxidable, nylon, polipropileno, recién les mencioné otros metales como titanio,
Depende del requerimiento. Se puede agregar unos coadyuvantes que lo que van a hacer es facilitar la filtración si el sólido que se requiere filtrar es muy fino y mucilaginoso. ¿Qué quiere decir mucilaginoso? Que forma una película densa, impermeable, como si fuera una gelatina, ¿sí? Y este tipo de gelatina, imagínense, no nos va a permitir filtrar fácilmente. Entonces, lo que se le agrega es este coadyuvante que la función que tiene es aumentar la porosidad de la torta. Es decir, esa torta que nosotros estábamos formando recién para ayudar a que cumpla la función de filtrado, mientras más porosa sea, mejor va a permitir el pasaje del líquido y retener el sólido. Pero si fuera muy compacta, tenemos este problema de que no podemos filtrar o la caída de presión también siendo muy alta y bueno, justamente para ayudar a esa función de filtración están los coadyuvantes. Pueden ser tierras diatomeas, perlitas, celulosa de madera u otros materiales porosos. Vamos a analizar las tierras diatomeas que son muy usadas. Seguramente incluso las piedritas para gatos, esas para absorber el pis del gato, son de tierra diatomea. Tierra diatomea es esa piedrita blanca, o incluso se la suele comprar también como insecticida. Bien, entonces ¿en qué consiste esta tierra diatomea? Son microfósiles de algas marinas unicelulares que generan un esqueleto silicio, o sea, de sílice, que se denomina frústula y tienen estas formas tan particulares y fíjense en la escala en la cual están representadas y por ejemplo hablamos de que esto significa 5 micrones, ¿sí? Este pequeño tamaño es el que le permite justamente generar esa porosidad. ¿Ven? Al ser microalgas tienen toda la estructura, como ya es un fósil, tiene toda la porosidad ya, la tierra diatomea mezclada con los barros ayuda al filtrado y la porosidad de la torta. La velocidad del filtrado va a ser, la relación va a ser directamente proporcional a la fuerza impulsora del sistema y inversamente a la resistencia. Fuerza impulsora es esa diferencia de presión que hablamos al principio, ese delta P, que puede ser la fuerza de la gravedad, el empuje de la bomba, una fuerza centrífuga o en el caso de aire, la fuerza que está generando la velocidad del aire a través de ese soplador que decíamos. Y inversamente es la resistencia. ¿Quién se opone al paso de ese fluido con ese sólido? Y va a ser por un lado la torta filtrante y por el otro lado el medio filtrante. ¿Cómo podemos aumentar esta velocidad de filtrado? Por ejemplo, por un calentamiento y una recristalización, en el caso de que sean cristales. Esto va a permitir que el cristal, controlando la recristalización, podemos generar cristales de mayor tamaño, más fáciles de filtrar. Y la otra opción sería agregar el coadyuvante, una tierra diatomea, como dijimos recién, a la filtración. Bueno, sé que es una operación un poco larga, extensa, les di mucha información, pero bueno, es una de las más importantes y de las más usadas en la industria. Así que, bueno, cualquier duda me consultan y bueno, gracias por su atención.